Hola amigos, ¿cómo Hola están? En un amigos, nuevo capítulo hola, de Enigmas de hola. la Muerte. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes en estos momentos difíciles de estar en casa, junto a mi amigo Epson, eh, un programa especial para quedarse en casa. Y así Qué bueno en nosotros los casa. artistas que estamos también parados de hacer nuestras actividades, buscar la forma, ¿cierto?, de llevar la entretención y nuestras artes a sus casas. Hola amigos, los saludo desde mi casa y solo decirles que se nos viene un muy buen programa. Vamos a hablar de las pestes, vamos a hablar de leyendas del cementerio y tenemos unos invitados de lujo que viene el monje quien hace los tours y acompañado en la música de su fiel amigo Carapálida. Así que se nos viene un programa bastante bueno. Exactamente, Epson. Bueno, y para entrar en materia, hoy vamos a hablar sobre el patrimonio en el cementerio general. ¿De cuántas hectáreas está compuesto el cementerio, Cristian? Bueno, decir que el cementerio general hoy en día tiene 86 hectáreas, pero no siempre fue así. En un comienzo empezó con 6 hectáreas. ¿Por qué se crea el cementerio general? A principios del siglo XIX, las familias influyentes católicas eran sepultadas en las iglesias, y algunos también privilegiados. Eh, la clase media eran sepultados en los patios interiores de la iglesia o cementerios aledaños a estas. Oye, ¿y qué pasaba con todos los que no eran católicos? Mucha gente indigente, delincuentes o protestantes eran sepultados en lugares alejados de la ciudad, en faldas de cerro o en improvisados cementerios, en tumbas en tierra, incluso a poca profundidad y sin cajón. Muchas veces los cuerpos eran amortajados y arrojados a una zanja como una fosa común o simplemente a una sepultura individual pero sin cajón. Pero la población de Santiago comenzó a crecer, entonces todos estos lugares comenzaron a quedar rodeados de casas. Y claro, las escenas que se veían eran macabras y los olores que emanaban eran insoportables, ya que los perros se escalvaban en las tumbas y no era nada extraño ver a un perro con un trozo humano paseando por las calles y bueno, eso era fatal, insalubre. Así que había la necesidad de tener un cementerio que cumpliera las condiciones sanitarias para eso. O'Higgins era presionado con este fin. Juan Pablo Fretes denunciaba la necesidad de esto y los protestantes, porque recordemos que a principios también del siglo comenzaron a llegar muchos extranjeros, protestantes, por cierto, y ellos también, los comerciantes en Valparaíso, reclamaban por no tener un lugar digno de ser sepultados. Tanto así que en 1824 Bernardo Gil inaugura un cementerio exclusivamente para protestantes en Valparaíso. Pero antes de eso, ya las presiones en Santiago eran bastante fuertes. Y además que los problemas sanitarios eran realmente importantes. Así que en 1819, O'Higgins decreta la creación de un cementerio. Un cementerio que cumpliera las condiciones sanitarias adecuadas y que también pudiera albergar a todos los restos mortales, católicos o no, ricos o pobres. Bueno, la ciudad venía creciendo, ¿cierto? ¿Cómo tomaron la decisión donde iban a instalar este nuevo cementerio? La ciudad hacia el norte llegaba hasta el río Mapocho y el pensamiento era buscar un lugar que también no afectara a la ciudad, tanto en un tema sanitario como en un tema también práctico. Así que se decide ubicar al cementerio al lado norte del río Mapocho. ¿Por qué razón? Porque si emanaran malos olores, ustedes saben que los vientos vienen del sur al norte o de la costa por la cuenca hacia el norte. Por lo tanto, hacia el norte se viene todo lo que, los olores que puedan emanar de la ciudad, pero nunca se va a acercar un olor del norte hacia la ciudad. Así que era el lugar indicado para el cementerio. Además, estaba apartado digamos, de la ciudad. Bueno, y así de Mapocho acá se decreta como la zona sanitaria. Es por eso que están los hospitales, la morgue, incluso las casas remolienda también estaban ubicadas al norte del río Mapocho. Oye, ¿en qué fecha se inaugura el cementerio general? ¿En qué día y año? El 9 de diciembre de 1821 se inaugura el Cementerio General de Santiago. Y bueno, y así se comienza a buscar también la forma de cómo sellar las tumbas para que estos olores no emanaran.
Para eso también extranjeros que llegaban en la salud, como el doctor Lorenz Sassier y otros, ¿cierto? Aportan también sus ideas y sus conocimientos. Se llega a determinar que la primera medida sanitaria para tomar era que todos los cuerpos se sepultaran en cajón, sin excepción. Y la segunda medida era sellar las tumbas con enormes piedras como lápidas, de esa forma evitar que los animales escarbaran en ellas y al mismo tiempo también que emanaran malos olores. Así entonces se comienza a sepultar en el cementerio. Bueno, y así empieza a crecer la población y junto con eso también la cantidad de mortalidad. Y eso acompañado también de las enfermedades y las pestes que ese tiempo eran catastróficas. Así que el cementerio se va ampliando y hoy en día son 86 hectáreas de cementerio. Algo así como 117 canchas de fútbol juntas. Bueno, hoy en día Sí, recorriendo el cementerio podemos ver que hay exactamente. construcciones gigantescas, greco-romano, hasta ese, ¿cómo se llama? El mausoleo gótico, ese que vale como $1 millón. Podemos decir que la familia gastaba mucho dinero en la construcción de todo esto, de los mausoleos, Claro, para que no fueran olvidados. efectivamente, ahora hay grandes construcciones, como tú bien lo dices, eh, pero porque de una forma el modo de construir va marcando también las épocas, va representando los momentos sociales. Por ejemplo, llega 1850 y con eso llega la bonanza económica producto de los minerales, el salitre, el cobre, el carbón, en fin, y también la agricultura. Entonces, perdón, todos estos empresarios y también terratenientes comienzan a viajar, y viajan a Europa, a Francia, Italia, que eran los lugares predilectos para la aristocracia, lugares de la cuna del arte. Allá ellos observan maravillosas construcciones, arquitecturas espléndidas y también un pensamiento y una forma de construir mortuoriamente también. El pensamiento de la muerte, etcétera. Todo eso hace entonces que de vuelta al país, junto con ellos viajaron muchos arquitectos italianos, franceses y alemanes, viajaron a este país y se dedicaron a construir tumbas para estas grandes familias como Tebaldo, la familia Brugnoli, Tebaldo Brugnoli, su hijo Teobaldo Brugnoli, Francisco Brugnoli, Carlos Corsi, Juan Seppi, Federico Vieriger, en fin, varios arquitectos. Y entonces comienzan a ser contratados por estas familias para que hicieran enormes mausoleos familiares. En esos tiempos se tildaba mucho el pensamiento de que una forma de ofender a alguien era decir no tenéis donde caerte muerto. Entonces era una condición social tener tu sepultura familiar. Así que estas familias no escatimaban en gastos, invertían grandes sumas de dinero para contratar a estos arquitectos e incluso algunos también contrataban artistas. Bueno, y así construyen enormes mausoleos y por eso que la mayor parte de ellos tienen una arquitectura egipcia, griega, romana, en fin, pero por supuesto que también habían otros empresarios que tenían otros horizontes, otros ancestros. También podemos ver mausoleos aztecas y así se va construyendo estos barrios en el cementerio porque son verdaderos barrios de enormes y hermosos mausoleos de mármol, de piedra, porque se usaba mucho la piedra que se sacaba de las canteras del Cerro Blanco. Desde un comienzo, al principio eran como lápidas, para las tumbas en tierra selladas por piedra, y ahora ya se usaban para poner como en los muros de estos enormes mausoleos. Y estas son sepulturas familiares perpetuas, y por eso es que hasta el día de hoy, y a pesar de los terremotos y los años, y en algunos casos el abandono, ya sea porque las familias ya no existen, o porque volvieron a su país de origen, están en algunos casos en abandono, pero claro, ahora con la declaración de monumentos nacionales, estas tumbas efectivamente están siendo recuperadas y mejor mantenidas, digamos. Bueno, en este minuto atrás de nosotros está pasando mucha arquitectura que hemos visto en el cementerio y son verdaderas piezas de arte, ¿eh? Sí, Expresan el pensamiento respecto a la exactamente. muerte. Tienes toda la razón, Edson. Pueden ser consideradas como obras de arte. ¿Y por qué? Porque obviamente el hombre expresa sentimientos, expresa su cultura, expresa su vida, sus ancestros, expresa también el momento social que está viviendo, lo expresa en lo que construye.
Es por eso que las construcciones del siglo XIX son, al principio son de una forma, después de otra, porque el hombre empieza a vivir otra época más gloriosa. Entonces, esa algarabía, como dirían, uno la empieza a expresar también en sus construcciones. También comienzan a llegar otras tendencias teológicas, otros pensamientos filosóficos. Entonces, eso también se expresa en las construcciones y en la simbología que contienen estos mausoleos. Y también tú te das cuenta que te encuentras después con construcciones del siglo XX donde el hombre cambia. Se acaba el siglo XIX, la era del romanticismo, y comienza la era comercial, la era práctica, el capitalismo, el neoliberalismo. Entonces hace que la gente sea más pragmática, más consumista, más simplista, más minimalista. Y entonces comienzan a haber otras tendencias de arquitectura, como el Art Deco. Ya no se ven los grecorromanos, egipcios, griegos, moriscos, aztecas, no, sino que se empieza a ver otro tipo de arquitectura. Art Deco, Bauhaus, Art Nouveau, monumental, en fin, otro tipo de arquitectura. Y es por eso que sí, podemos decir claramente, como bien tú dices, Epson, son también piezas de arte, verdaderas obras de arte. Bueno, y también junto con los pensamientos del ser humano también se reflejan no solo en patrimonio tangible, porque estos lugares como los cementerios, así como el campo, y como muchos lugares también, contienen otro patrimonio que muchas veces no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos escuchar, que es el patrimonio intangible, como son las leyendas, los cuentos urbanos, la fe popular, todo eso que no lo vemos, que no lo tocamos, pero sí podemos escucharlo, se va transmitiendo de voz en voz. Las cuidadoras de patio, que es un oficio tan antiguo como el cementerio, van expresando estos pensamientos a través de las generaciones, porque ellos van heredando su función de generación en generación. Entonces conocen todas las historias, se las saben todas, incluso algunas aseguran haber vivido alguna experiencia similar. Oye, pero hablando de estas leyendas, le tenemos una sorpresa a las personas, ¿eh? Una tremenda sorpresa de quién nos va a guiar la siguiente leyenda. Cuéntalo tú, Cristo. Pero esta vez vamos a invitar a nuestro personaje, ¿cierto? Que está con nosotros, el monje Dominium Mortum, aquel que nos guía en los turnos nocturnos, ¿cierto? Y que también nos trae muchas historias a través de sus diferentes plataformas. Hoy está con nosotros y nos va a traer la historia de La Llorona, la clásica leyenda de La Llorona, pero esta vez con imágenes inéditas. Así que los invito entonces a conocer a La Llorona. Vamos allá. Hoy les voy a contar una historia que ocurre en el cementerio general y que se convierte en una leyenda. La Llorona. La Llorona se dice que vino de México, la fusión de dos diosas aztecas, pero también se asimila a la historia de una mujer que pierda a sus seres queridos y que su alma quedaría vagando, buscando y llorando la muerte de sus seres amados. Aquí en el cementerio general existe una historia de esas. 1960, una mujer se ahorcó en la Capilla Verde, al interior del cementerio general. En torno a esa historia, cuentan lo que cuentan, que esta mujer, en un accidente, habría perdido sus dos hijos. En el mismo, ella quedó en estado de coma durante casi 2 años. Cuando despertó, todos estaban sorprendidos. Era un largo tiempo para alguien que despertara de su coma y que aparentemente no tuviera daños neurológicos. Sin embargo, los médicos fueron claros en las instrucciones. No había que hablar de la muerte de sus hijos, porque esa triste noticia podría causar una recaída en la enfermedad de esta mujer.
Es por eso que se le ocultó esa triste noticia. Pasaron semanas y la mujer se recuperaba cada día más, y con ello también su memoria. Un día, una enfermera entró para dar las atenciones correspondientes. La mujer poco a poco comenzaba a recuperar su memoria, y su instinto de madre le decía que algo le estaban ocultando. Fue así entonces, y cuando entró la enfermera, se abalanzó sobre ella, la tomó del cuello y comenzó a ahorcarla, exigiéndole que le dijera la verdad. La mujer, la enfermera, no le quedó otra alternativa que contarle todo. Fue así entonces que le dijo que sus hijos estaban muertos y que habían sido llevados a un lugar llamado la Capilla Verde del Cementerio General. La mujer enloquecida corrió hasta ese lugar y comenzó a buscar la tumba de sus hijos, día tras día, noche tras noche. Su llanto era cada vez más escalofriante. Su piel se resecaba y sus ojos se... historia La Llorona, el Monje la relata muy bien y el final sorprendente. Oye, en el bloque pasado estábamos hablando de la arquitectura que se ve dentro del cementerio. Bueno, cuando yo he ido al cementerio he visto mucha escultura también, que la gente gastaba mucha lucas, mucha plata en hacer diferentes esculturas. ¿Nos podría hablar un poco sobre este tema, Cristian? Y en realidad tienes toda la razón, es maravilloso ver las obras de arte que hay en el cementerio. Y claro, como te dije al principio, habían familias que también contrataban la labor de artistas que hacían obras de arte y que expresaban la mayor parte de las piezas expresan fe, la fe católica, la fe cristiana o la fe protestante también. Y, y eso lo hacían en obras de arte, en mármol, en fierro forjado, en bronce. Realmente es un material muy exquisito lo que existe en el cementerio. Oye, con tanto escultura
y arquitectura deben haber nombres de escultores muy famosos que hayan trabajado en el cementerio. Escultores como Antonio Botinelli, como Rafael Peiré, como la misma Rebeca Mate, Marta Colvin, en fin, tantos escultores, Federico Vieri que también hizo esculturas, aparte de ser arquitecto también hacía esculturas, eh, Rafael Correa, que es un pintor también, eh, hay una escultura de él en el cementerio. Hay como 150 piezas de arte, entre esculturas, relieves, frescos. Bueno, y también podemos incorporar como obra de arte también la literatura, como son los epitafios. En fin, el cementerio está plasmado de arte, porque la gente, porque es un lugar de sentimientos, de emociones, de estados extremos como el dolor, el consuelo, el recuerdo, en fin. Entonces, un lugar que está tan lleno de sentimientos, evidentemente que es razonable que el hombre quiera también plasmar eso en piezas de arte. Así que por eso que el cementerio también no es la excepción. Y Oye, en realidad, caminar por el cementerio es como andar en un museo al aire libre, un museo gratis. exactamente. Claro, claro, es un verdadero museo al aire libre. Un museo que también la sociedad ya ha tomado conciencia, por eso fue declarado Monumento Nacional, en la calidad de monumento histórico del año 2010, si no me equivoco. Eh, y a partir de ahí se ha podido implementar una serie de medidas que para poder resaltar todo esto y también poder cuidarlo de mejor forma, porque realmente el cementerio años atrás, eh, bueno, son casi 200 años, ¿se entiende? Voy a caer en el abandono y muchas esculturas también, los terremotos han hecho que estas caigan y se destrocen, pero el cementerio las tiene bien resguardadas. Todas estas esculturas que han caído, etcétera, las tienen bien custodiadas, esperando que se acerque la familia y las puedan restaurar o las puedan instalar en sus tumbas, porque eso es un patrimonio familiar, por cierto. Aunque el cementerio también, como institución, también tiene esculturas que están, uno las puede ver en la Plaza La Paz, ahí alrededor, al interior del cementerio, en la entrada principal también uno puede ver en la cúpula de la entrada principal estas esculturas de la Fundición de Arte Religioso para el 2000 de París, puede verlas también alrededor de la capilla, en fin, o sea, donde tú camines vas a ver una pieza de arte en el cementerio. Yo desde muy pequeño que voy al cementerio porque acompañaba a mi mamá al hospital y cuando la llamaban yo me arrancaba al cementerio que estaba al ladito y empezaba a ver la escultura y conforme han pasado los años cada vez voy más al cementerio. Lo que me ha llamado mucho la atención es ver en el hall principal tanta, tantas estatuas cortadas, tanto que le faltan pedazos, el tema de los robos que ha aparecido bastante en las noticias, que se entran al cementerio y se roban cosas y se las llevan, pillaron a un narcotraficante no sé con cuántas esculturas en su casa. Sí, ¿Qué nos puedes decir de esto, Cristian? claro, lamentablemente, como el cementerio es un reflejo de la ciudad, eh, siempre uno lo dice que las mismas diferencias que expresan en los barrios de la ciudad se representan en los sectores en el cementerio. Bueno, y también es una verdadera ciudad de los muertos y por supuesto que es un lugar público y entra público y a pesar de que hay muchas medidas de seguridad, cámaras en las puertas, etcétera, hace un tiempo, años atrás tuvimos también ese problema del robo, el robo de metales, etcétera. La delincuencia está presente en todos lados y el cementerio no es una excepción. Y claro, tuvimos casos de robo de esculturas que son, a diferencia de los otros que son robos de delincuencia habitual, estos son robos por encargo. ¿Cierto? Gente que, coleccionista, etcétera, sabemos algunos nombres, la prensa fue clara. Desgraciadamente los castigos nunca son los adecuados. Yo creo que ese es el sentir de toda la nación, de que la impunidad muchas veces, el dinero y la posición social provocan impunidad en muchos casos. Yo a esa gente la secaba en la cárcel, pero bueno, eh, no podemos nada que hacer por el momento. Y sí, efectivamente, afortunadamente se han tomado más medidas, se han contratado más guardias, se han puesto cámaras en las puertas, etcétera. Se han tomado Eso una es serie bueno, de sí. medidas para poder evitar eh, el, ¿El robo? el, digamos, el robo de esculturas. Algunos eran partidarios de que no entraran vehículos al cementerio, Complicado. pero tú entenderás que mucha gente de edad que Claro. va al lugar y son 86 hectáreas, entonces
para movilizarse necesitan llegar en vehículos. Y, y eso hace que necesario que se pueda permitir el ingreso de vehículos. Exactamente. Así que, bueno, eh, hay que poner Mano inco en dura. eso nomás y nunca escatimar en los recursos para invertir en seguridad. Exactamente. Claro, porque estamos recordando un lugar muy valioso, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Oye, ¿hay más leyendas o no? ¿Vienen más leyendas? exactamente, sí, sí. Oye, ¿vienen más leyendas o no? Sí, pues claro que tenemos Eso. más leyendas. Claro que tenemos Excelente. más leyendas. Y la leyenda que sigue, bueno, contarte que el cementerio general es pionero en varias cosas. Y dentro de ellas es el primer crematorio en Chile. Por ahí, por el año 1965, se inaugura el primer crematorio en Chile. Pero claro, la Iglesia Católica en esos años no aceptaba la cremación como un medio de destino de los cuerpos, ¿cierto? Así que los católicos y bueno, y los católicos y el populismo también estimaban que el cementerio era un lugar eh, casi sacrílego, o sea, como que no un lugar no protegido por la Iglesia. Así que se comienza a urbar, a hilvanar, perdón, a hilvanar muchas historias en torno al crematorio y se le da un estigma, ¿cierto? Un estigma de un lugar de temer, de almas en pena y de energías negativas. Así que eso se fue transmitiendo también a través de las generaciones y de ahí nacen muchos testimonios que uno no sabe dónde te empieza la verdad y comienza la fantasía. Sabemos que las leyendas parten de un hecho real que se va convirtiendo en un relato con muchos aportes ficticios también. Y en torno a eso hay una leyenda que se transmitió de generación a través de los guardias. Y, y lo que nos contaron los guardias nos va a transmitir también nuestro querido monje. Así que vamos a esa historia del crematorio. En el cementerio más grande de este país, el cementerio general, existe un crematorio. En torno a él, un parque cinerario. Aparentemente podría ser un lugar agradable por su vegetación. Sin embargo, todos le temen a ese espacio. Los guardias no les agradaba hacer sus rondas, pero era un trabajo que había que realizar. Una noche, a un guardia le tocó el turno de ir al crematorio a hacer la ronda habitual. Ahí se encontraba un tarjetero que estaba dispuesto para que cada guardia dejara la constancia de su trabajo realizado. Fue así entonces como este hombre se dispuso a cumplir su deber y se dirigió al crematorio. Cuando las puertas del espacio las abría, un frío recorría su espalda. Sus piernas temblaban, pero él trataba de mantener la calma para no sugestionarse. Fue así como lentamente recorrió cada espacio, revisando puertas y ventanas, asegurándose que estuvieran cerradas, que todo estuviera en orden. Cuando llegó a la mampara de la sala ecuménica, ahí se detuvo a fumar un cigarrillo como un acto de relajación. Estaba ya fumándose cuando un fuerte golpe se escuchó en la mampara. Giró en talones y apuntó su linterna hacia esta, pero no vio nada. Entonces, nuevamente continuó consumiendo su cigarro, pero un segundo golpe fue más fuerte aún. Nuevamente apuntó su linterna a la puerta y ahí estaba la imagen de una mujer con camisa de dormir, pálida, frente a él,
Solo las separaba el vidrio del guardia. Este dio un grito y dio unos pasos atrás, y con su radio llamó a un compañero para que lo ayudara a revisar, aludiendo que había visto gente al interior del crematorio. Cuando llegó su compañero, abrieron la puerta e ingresaron, y comenzaron a revisar, rincón tras rincón, cada espacio, sigilosamente. Ambos estaban asustados, ya que cuando le contó a su compañero lo que había visto, este no daba crédito. Pero sin embargo, sabía del espacio y lo que se hablaba del crematorio. Bajaron al subterráneo. Ahí estaban los hornos y a un costado las cámaras frigoríficas, que es donde están los cadáveres en tránsito, esperando ser cremados. Pero una de esas puertas estaba abierta y la bandeja estaba afuera, pero no había cuerpo en ella. Sin embargo, había una tarjeta y en ella el nombre de una mujer. Ambos se miraron y no dieron crédito a lo que estaban viendo. Decidieron llamar a su jefe de turno, pero las radios no funcionaban. Comenzaron a caminar en la oscuridad para salir del crematorio, pero uno de ellos tropezó sobre un bulto y cayó al suelo. Su compañero lo alumbró con la linterna y ahí estaba el cuerpo de esta mujer, la misma que había visto tras la mampara. Asustados, corrieron a dar aviso personalmente del hallazgo. Cuando contaron lo sucedido, nadie les creyó. Por más que ellos trataban de convencer a los demás de su historia, simplemente se burlaron de ellos. Cuando todos fueron al crematorio a ver lo que decían sus compañeros, todo estaba en orden. El frigorífico estaba completamente cerrado. El cuerpo de la mujer estaba dentro de la bandeja correspondiente. ¿Qué había sucedido? Sería una catalepsia, una mala muerte, una broma de mal gusto. Porque uno podría haber alucinado, pero dos guardias que vieron lo mismo, eso es mucho más complejo. El crematorio sigue siendo un lugar que en las noches todos se niegan a revisar solos. Desde ahí las guardias son de a dos. El crematorio. Bueno, esa es la historia del crematorio. Buena historia del crematorio. Yo vivo de día y es bastante tétrico. Me imagino cómo será de noche. Qué bueno que ahora implementaron esto de tener dos guardias. Oye, y pasando a temas más actuales, hablemos un poco de lo que son las pandemias y lo que nos está afectando ahora, como el COVID-19. Sé que han habido muchas pandemias acá en Chile y hay alguna que ha afectado directamente al cementerio general. ¿Tiene algo que decirnos referente a eso, Cristian? Sí, tenemos también muchos casos de la pandemia en el cementerio que están representados o reflejados en ciertos patios. Claro que el cementerio fue testigo también de grandes pandemias, la viruela, la tifoidea, el tifus, la tuberculosis, también conocida antiguamente como el tisis. Tengo problemas acá también, parece como con la luz, pero bueno, ya lo estamos solucionando. Y muchas de estas pestes también se representan en el cementerio. Tranquilo, es que estamos en vivo.
Oye, cuéntame, sé que hay algunos patios que fueron destinados solamente para la gente de estas pandemias, como el cólera, tifoidea. Hay un patio de cólera, hay un patio donde están sepultados, en algunos casos, en bóvedas que fueron utilizadas como fosas comunes para la gente que padecía el cólera. Pero la más mortífera fue la tuberculosis. Murió mucha gente. Eh, Muy parecido a lo que también sucede hoy en día, las monjitas de la caridad que atendían en los lazaretos o en los sanatorios donde estaba la gente prácticamente esperando la muerte. Ellos mitigaban el dolor a través de la fe, digamos. Médicos y personal de salud que también eran contagiados por los pacientes. Bueno, sé que hay una entrada que une el Hospital San José con el cementerio general. ¿Para qué lo que era esto? Bueno, en el cementerio está unido con el antiguo Hospital San José, donde hay un portal donde pasaban los carretones con los cuerpos, ¿cierto? Básicamente sin ningún funeral, nada, simplemente iban directo al, al patio correspondiente, un patio destinado para los casos de tuberculosis, así también como hubo otro patio destinado a los coléricos que le llamaban, la gente que decía el cólera, que aunque no fue tan mortífera como la tuberculosis, también tuvo bastante casos de muerte. Y entiendo que la más mortífera fue la fiebre española, la que llegó a nuestro país por ahí, a mediados del siglo XIX. Esa fue la más mortífera. Ahora, todas estas pestes, desgraciadamente, han tenido rebrotes, porque todas están ligadas a la falta de higiene, bueno, en los tiempos antiguos que eso ya ha mejorado mucho, en los sistemas de alcantarillado, etcétera, al agua servidas, porque el estafilococo, los bacilos que contienen estas enfermedades están, digamos, en el excremento, en el agua servida, en la mugre, o en los roedores también, ¿cierto? O las moscas, los zancudos que transportan estos bichos a, a las personas cuando no se viven las condiciones adecuadas o no se tienen o no se toman las medidas sanitarias. Por eso que yo creo que siempre va a ser la mejor medida para evitar un contagio, siempre va a ser el higiene sobre todas las cosas. Y bueno, y el cementerio también ha sido testigo de esto, ¿cierto? Y como te digo, hay patios que, que nos recuerdan esas épocas de pandemias. Bueno, qué tiempos más complicados eso, y que, como dices tú, que no había higiene y nada, y hacía que los rebrotes fueran muchas veces, no como ahora que por lo menos tenemos otra cultura y tenemos más higiene y tenemos que evitar y salir adelante con lo que nos está pasando ahora. Oye, cambiando el tema, pero no tanto, sino que hay un tema que me da vuelta que es la catalepsia, que es una enfermedad. ¿Qué es lo que es la catalepsia? Despertar en tu tumba, quedar en un estado catatónico. ¿Nos puede explicar un poco sobre esto? Sí, correcto, sí. Sí, hay la catalepsia, exactamente. La catalepsia, aunque no es una enfermedad, no es catalogada como una enfermedad, sino que es una reacción biológica que deriva de otra enfermedad del sistema nervioso, el consumo excesivo de cocaína, incluso mentolatum, como le llaman ahora. Bueno, también eso puede provocar un estado catatónico bueno, siempre ha sido una pesadilla, desde hecho de los tiempos antiguos, que no se conocía la catalepsia, se le llamaba la mala muerte. Incluso de ahí nace el concepto de velatorio, porque en la antigüedad mucha gente se tomaban en estas vasijas de metal donde el agua ardiente o las aguas frías provocaban envenenamiento, que la gente no conocía todo el efecto, por lo tanto no se sabía si estaba la persona muerta realmente o estaba en un estado de envenenamiento que podía recuperarse. Así que ponían a una persona con una vela, con una luz, con una vela a vigilar al muerto durante toda la noche. Y, y por eso de ahí nace el concepto del velatorio, de pasar la vela, pasar la noche en vela con el muerto. Así que, y la catalepsia fue un motivo más también para dar mínimo 24 horas de velatorio para que, si en el caso que fuera un estado catatónico, la persona pudiera despertar y no ser sepultada viva, como pasó mucho en la antigüedad. Hay un caso bastante impactante en la historia, porque
Aquí cuando hablamos de catalepsia ya no estamos hablando de leyendas propiamente tal, estamos hablando de casos reales que están en los libros de los historiadores. Y Abel Rosales nos trae un caso de estos, eh, que fue en la familia de Mario Negaña. Oye, pero mejor dijimos que la historia no la cuente el monje del mismo cementerio. Así que adelante con la leyenda. La catalepsia. Vamos a eso. La catalepsia. Un antiguo síntoma que muchos creen que es una enfermedad donde la persona aparenta estar muerta. Muchos de las víctimas de este síntoma o mal llamado enfermedad eran sepultados vivos. La peor pesadilla que alguien puede tener. 1832. Rosario Zuazagoitía, quien era esposa de don Mario Negaña. Rosario fallece inesperadamente, una mujer joven. Su marido estaba acongojado. Su hermana Carmen se hace cargo de los funerales. Carmen, su hermana mayor, nunca estuvo contenta con su hermana menor, Rosario. Decía que ésta le había robado el amor de sus padres, que le había robado la atención de todos, que había conseguido todo lo que ella no había podido. Sin embargo, se encargó de todos los detalles del funeral. Convenció a Mario Negaña de hacer un velorio rápido y un funeral más aún. Había muchos rumores. La gente decía que la muerte había sido una peste. Por lo tanto, había temor en el entorno de esta familia. Así que el funeral fue poco asistido y rápido. Pasaron 2 meses y Carmen se casa con el viudo, es decir, con el esposo de su difunta hermana. La gente murmuraba, algunos hablaban de que quizás ellos habían asesinado a Rosario para estar juntos. Pero este matrimonio no hacía caso a los rumores y trataron de vivir una vida en parejas lo más feliz posible, pero no lo consiguieron. Su vida matrimonial fue un fracaso, llena de tristeza y de malos momentos. Pasaron años y Carmen enfermó y finalmente murió. Mariano había quedado nuevamente viudo. Para sepultar a Carmen, había que reducir los restos de su hermana para que cupiera la nueva urna. Y cuando vieron la urna de Rosario, se encontraron con una horrenda sorpresa. Su cuerpo estaba en otra posición. Sus manos estaban desatadas. Sus dedos evidenciaban fracturas e incluso se habla de haber encontrado trozos de uñas incrustados en la urna por dentro, dando clara evidencia de la desesperación de la mujer por salir de su tumba. Entonces, quedó a la vista quizás un nuevo caso de catalepsia, tal vez una precisión médica, o a lo mejor un horrendo crimen. La historia nunca reveló ese secreto. Lo que sí estaba claro, que Rosario Zuazagoitía había sido enterrada viva. Amigos míos, la catalepsia no es una enfermedad,
es un síntoma, una reacción biológica derivada de otra enfermedad. La epilepsia, el histerismo y la esquizofrenia pueden provocar un estado catatónico. Este puede ser consciente o inconsciente. Si es consciente, serás testigo de todos quienes vayan a ver del velorio, pero a través del vidrio de tu cajón. Y si es inconsciente, despertarás en la oscuridad de tu tumba y tu muerte será lenta. Es por eso que yo os aconsejo que si sienten que la muerte está cerca de ustedes, asegúrense de tener una forma de dar aviso a alguien para que los salve de su agonía en la oscuridad. Buenas noches y que descansen en paz. Claro, si pueden. Adiós, hermanita. ¿Dónde estoy? ¡No estoy muerta! ¡Sáquenme de acá! ¡Sáquenme! ¡Mariano! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡No estoy muerta! ¡No! ¡No estoy muerta! Realmente escalofriante, o sea, solo imaginarse ser sepultados vivos ya pone la piel de gallina. Y bueno, yo creo que esto de las pandemias y esto de las enfermedades tapa un capítulo aparte, ¿eh? Yo creo que vamos a dejar para un capítulo hablar de las teorías de conspiración respecto a esto de las pandemias y del coronavirus, por ejemplo. Hay muchas teorías al respecto, muchas. Y también una explicación también de cómo al hombre lo ha acompañado desde los inicios de la prehistoria, lo ha acompañado los virus, las bacterias que han pasado del animal al ser humano, y también del manejo propio del ser humano. Así que yo creo que eso da para un capítulo aparte. ¿Te parece, Epson? Yo creo que hay que dejar invitados a los amigos a un capítulo aparte, ¿eh? Sí, da para un capítulo completo todo esto de las pandemias, conspiraciones. Hay unas teorías por ahí, por allá de las nuevas equipamientos del 5G, donde se dice que esto hace que el cuerpo humano se debilite, y por ahí por acá está Bill Gates metido, que dicen que va a inyectar unas vacunas con un nanobot para este nuevo orden de cosas. Así que hay muchas cosas para el nuevo capítulo que se viene luego de las pandemias. Esto debo decir de que bueno, los contenidos han estado a mi cargo, pero las ediciones y todo lo que es el tema audiovisual que ustedes han disfrutado es trabajo de mi querido amigo y socio Epson Valdivia. Así que, bueno, ahí tú les has invitado a asistirte en caso que alguien quiera algún tipo de asistencia, ¿verdad? Bueno, gracias, Cristian. Bueno, muchos no sabrán, pero aparte de todo lo que hacemos en Enigma de la Muerte y los tours nocturnos, también me dedico a lo que es la publicidad y página web, sistemas, así que cualquier cosa que necesiten me pueden buscar por el inbox de Tour Escénico de Santiago, por donde nos están viendo, y me piden asesoría, lo que requieran. También hacemos streaming, todo lo que están viendo acá lo estoy viendo técnicamente yo. Los guiones lo hace Cristian y yo veo toda la parte técnica que sea necesaria, y todo lo que es la publicidad y la página también. Bueno, y al final, cuando terminemos, le voy a dejar un regalito, que es un cortometraje que hice con mi pareja, que participaba en un festival que en cuarentena, es un cortometraje que hicimos con nuestros hijos y quedó entre los 10 seleccionados de 85 en carácter profesional, así que estamos súper contentos y se los vamos a dejar para que lo puedas ver. Y para terminar el tema del cementerio, bueno, podemos concluir entonces que el cementerio es una verdadera radiografía de la historia de Chile, porque no solo lo que hemos hablado está ahí, también están las tumbas de los grandes personajes de la historia, presidentes, diplomáticos, artistas, en el fondo hombres y mujeres que han escrito nuestra historia, y algunos
personajes extraordinarios que han estado en el cementerio y que después fueron trasladados, pero quedó la huella de su tumba o de su placa en el Camposanto. Entiendo por lo que me has contado que están casi todos los presidentes de la República y bueno, es más fácil que nos digas cuántos faltan. Faltan 5. Mateo Todo Zambrano, que está en la Mercedita, Carrera, cierto que no está en el cementerio, O'Higgins, que estuvo durante muchos años en el cementerio, pero ya no está, en la Plaza Bulnes. También otro presidente que no está es Gabriel González Videla, que está en La Serena, y otro gobernante que no está. A la gente dirá, ¿por qué no dijo presidente? Bueno, presidente, para que sea presidente, tiene que ser elegido, ¿cierto?, por un sistema democrático. Por eso que hablamos de gobernante. Augusto Pinochet tampoco está ahí, porque fue cremado y llevado a su museo allá en Bucalemo. El resto están todos ahí, y junto con ellos diplomáticos, artistas, en fin, toda nuestra clase social está representada en el cementerio. Los estratos sociales, sindicatos, agrupaciones, empresas. Así que realmente podemos decir que en el cementerio general está la historia de Chile. Es una enorme enciclopedia de la historia de Chile. Y una enciclopedia que no está cerrada, porque se van agregando nuevas páginas en la medida que van llegando funerales y que el país va viviendo nuevas historias. Más adelante vamos a hablar seguramente de la tumba de algún profesional o de algún ciudadano que fue víctima de esta epidemia, o de los momentos sociales que estamos viviendo, el estallido social, etcétera. Todo eso de una u otra forma va quedando reflejado en el cementerio. Ya tenemos un reflejo, los murales. Recordemos que en el cementerio se hizo un festival de murales donde artistas nacionales e internacionales participaron de esto y dejaron plasmado, porque justo cuando empezaba el festival, el 18 de octubre, y el tema era transmitir la cultura en los cementerios, comienza el estallido social, así que muchos de estos murales fueron mutando en los contenidos y también traspasándose a estos momentos sociales. Así que bueno, yo por mi parte me despido y también los quiero dejar invitados, ¿cierto?, para los próximos capítulos que tengamos de Enigmas de la Muerte. Y ya saben, si les gustó este capítulo, y bueno, es la forma que tenemos los artistas también de poder obtener algún ingreso en estos momentos difíciles para todos. Yo sé que es para todos, así que por eso que es una acción voluntaria a los que puedan aportarla. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos en un próximo capítulo. Te dejo, Edson, para que te despidas también. Bueno, muchachos, fue un agrado su compañía, su adhesión, y a todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos compartieron, a todos los que nos vieron, y solo agradecer. Y como decía Cristian, nosotros los artistas necesitamos sobrevivir, y por eso que le dejamos esto de un aporte voluntario. Como dijo alguien por ahí, a los que aporten se los vamos a agradecer mucho, y a los que no aporten se los vamos a agradecer, pero no tanto. Pero bueno, si nos aportan se lo agradeceremos mucho, y pronto esto nos ayudará a hacer nuevos capítulos, porque tenemos muchas cosas en carpeta, así que pronto van a recibir noticias de nosotros con un nuevo capítulo de Enigmas de la Muerte. Hasta la próxima. Bien, pues, adiós. Y se me olvidaba, les dejo el cortometraje ahora para que lo puedan ver, un cortometraje de terror psicológico, y lo actúan nuestros hijos, yo lo hizo mi pareja, y la dirección, el montaje y la música le hice yo, así que ojalá no se aburran, que les guste. Nos vemos en la próxima, adiós. Hijo, cuida a tu hermano. No dejes que se lo lleven. Quédate en casa.
Logré ingresar, cambio. Ten mucho cuidado. Entré a una de las habitaciones. Encontré un cuerpo femenino en estado de descomposición. Tiene signos de infección de virus en primera fase. Hay 2 niños, un infante y un adolescente. Me acerco a 2 metros de distancia. El niño no reacciona. Se ve asustado, pero se ve en buen estado de salud. Cambio. La mutación del virus ataca directo al cerebro. Los síntomas no son visibles. Cambio. Comprendido, procederé.